Hola, ¿cómo estás? Me llamo Beatriz María, soy docente universitaria especializada en español para extranjeros y preparación de exámenes. En este video voy a explicarte de qué se trata el examen de comprensión lectora del CIELE. Arranquemos. El examen de comprensión lectora evalúa la capacidad de identificar ideas generales y específicas por escrito en español. Una salvedad importante es que este examen no es un examen de comprensión de lectura, porque la idea del examen es que el alumno sea capaz de identificar ideas generales, ideas específicas, pero también de interpretar y tomar decisiones a partir de lo que lee. Por eso no es un examen de comprensión de lectura, sino que es un examen de comprensión lectora. El examen se rinde en línea con una inscripción previa en la página www.ciele.org, en el cual vas a tener que seleccionar el centro evaluador en tu ciudad, la fecha y hora, el pago del arancel y la modalidad de examen CL. Este examen consta de 38 ítems divididos en 5 tareas y tiene una duración total de 60 minutos. Cada tarea no tiene un tiempo específico determinado, pero se recomienda que cada tarea se resuelta en un periodo no mayor a 10 minutos cada una. Una vez que transcurran los 60 minutos, el examen finalizará automáticamente en el lugar del examen en que te encuentres. Vamos a ver ahora de qué se trata cada tarea. El examen de comprensión lectora es un examen que se realiza en su totalidad con información escrita. O sea que en este examen no vas a interactuar con escuchar consignas en español o tener que hablar en un momento para poder dar tus respuestas. Es todo por escrito. Las consignas de este examen están escritas en un nivel de español accesible para una persona que pueda traer un nivel bajo del idioma y pueda entenderlas perfectamente, ¿sí? Te comentaba anteriormente que el examen consta de 5 tareas. La tarea 1 y 2 está referida al nivel A del español. La tarea 3 y 4 al nivel B del español o intermedio. Y la última tarea, la número 5, está referida al nivel C del español. Con respecto a cómo son las tareas, me parece importante mencionar 2 puntos. El primero es hacer referencia al tema de las tareas. Las 3 primeras tareas, que involucrarían el nivel inicial del español y el nivel B1, están enfocadas en trabajar la vida cotidiana y el ámbito de la persona, que son generalmente los temas que se ven en los cursos de español. La tarea 4 y 5, que ya correspondería al nivel B2 y C1 del español, que es el nivel más alto que se evalúa en este examen, están referidos a temas públicos, educativos o profesionales. Y en esto puede ser cualquier tema que el CIELE elija para generar esta evaluación. El segundo punto importante es la estructura de la tarea. Las 3 primeras tareas están referidas a una consigna que se va a contestar seleccionando una opción entre varias disponibles. Sería una suerte de opciones múltiples o multiple choice. Pero las tareas 4 y 5 están referidas a rellenar huecos en los cuales la tarea se enfoca a reconstruir textos. Y generalmente, cuando se estudia el español como segunda lengua, este tema es un tema que genera bastante dificultad a la hora de resolverlo. En este examen te comentaba anteriormente que consta de 38 ítems.
Cada ítem vale un punto por igual y el nivel de español que vas a adquirir está relacionado directamente con la cantidad de respuestas correctas que contestaste en el examen. Un dato muy importante y una buena noticia es que las respuestas que se contestan erróneamente no restan puntos. O sea que lo conveniente en este caso es que realices el examen en su totalidad porque puede, beneficiarte a la hora de sumar los puntos para poder obtener la calificación. Vemos en pantalla un ejemplo para una persona que obtuvo 30 respuestas correctas. Su nivel de español será B2. Llegar a este examen bien preparado es fundamental para obtener la mejor puntuación posible. En esto hay que entrenar dos aspectos. El primero tiene que ver con el conocimiento del español. En un examen escrito, manejar gramática y ortografía es muy necesario y de gran ayuda. Pero en este examen en particular, si hay algo que es de vital importancia es manejar tipos de palabras, pronombres, sinónimos, porque son los que nos van a permitir identificar cuál es realmente la respuesta correcta entre todas las opciones que nos va a ofrecer el examen en cada tarea. Un caso para comentarles es el que ocurre en la tarea 5, en el nivel C1, en el cual dentro de los 12 huecos que hay para completar en la tarea, varios de ellos se corresponden con conectores de texto. Y si ustedes tuvieran, por ejemplo, la opción posible, en consecuencia, sin embargo, o por consiguiente, las dos partes del texto que se deben unir sería de una comprensión muy distinta que ustedes utilicen, por consiguiente, a que elijan sin embargo. En segundo lugar, el segundo aspecto está referido a la gestión del tiempo. Este examen dura 60 minutos en total y las tareas no tienen un tiempo específico predeterminado, o sea que ustedes pueden administrar el tiempo como prefieran. Pero sí es importante saber que una vez que la tarea está realizada y está revisada y ustedes presionaron la opción de siguiente para continuar con la siguiente tarea, ya no es posible volver a revisar los resultados nuevamente. O sea que una vez que en el examen se avanza hacia adelante, no es posible volver hacia atrás. Como te comenté al inicio, soy preparadora oficial Ciele y puedo colaborar con tu preparación a través de un plan de clases para que te familiarices con el examen y su funcionamiento, repases las bases del español, te ejercites y transites por tareas modelo similares a las que tendrás el día que rindas el examen. También podemos identificar fortalezas y debilidades para que puedas mejorar tu puntuación el día que lo rindas, o bien complementar la preparación que estés realizando en algún instituto presencial y que quieras reforzar con un profesor particular online. Para comenzar, debajo de este video te dejo el enlace a un ejercicio correspondiente a la tarea 4 del examen de comprensión lectora para reforzar tu entrenamiento. No lo olvides, el español es un idioma único y maravilloso. Hasta la próxima.